Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien. Siempre recibiendo la bendición de nuestros Padres Celestiales, Padre y Madre Celestial, de Jesucristo el Salvador, a quien acepte mi corazón, del Espíritu Santo, la Santa Trinidad, la única Trinidad que hay divina que está dentro de nosotros. Recuerden cabeza, corazón y flexo o abdomen. Y de todo ser divino, angelical que esté presente para ayudarnos, o sea enviado por el Padre para ayudarnos, bienvenidos sean y muchísimas gracias por la protección también que nos dan. Nosotros podemos pedirle a ellos sin ningún problema. Nadie está limitado, todos tenemos el cielo abierto, solamente hay que buscarlo para la salvación. Muchas gracias por los buenos comentarios que han hecho acerca de el video que compartí ayer, los dos últimos. En realidad, la sanación que cada uno puede hacer, primero sanarnos nosotros y luego sanar a alguien que necesita con estas dos manitos. Y el último que puse ayer fue el de San Martín de Porres. Hay un caso particular que me pasó con ese santo que llegó a mis manos y me nació investigar un poco y salió algo muy bueno que estaba camuflado. Y decidí continuar con los santos y llegó un nombre a mis oídos por intermedio de una persona a la que quiero mucho, ¿sí? Llegó el nombre y decidí investigar. Gracias, Toño. Y wow, de verdad que cuando Dios prepara el camino para que hagas un trabajo, te pone día, hora, mes, año y a las personas indicadas que te transmiten nombres y das en el clavo de lo que necesitas hablar en el momento indicado, el día indicado, la hora indicada, el mes indicado, el año indicado, por lo que se está viviendo en Palestina, en el Medio Oriente. Ahora vamos a entender por qué por qué existen esas guerras hasta ahora y por qué esa parte se caracteriza por tanta maldad. ¿Por qué hay tanta confusión en la mente de esas personas? Pues parte de la verdad, porque también hay terrorismo que está ahí infiltrado, parte de la verdad nace de una confusión religiosa. Y esto yo lo vengo diciendo hace tiempo. Esas son guerras camufladas, pero son guerras por una confusión religiosa. Yo lo entendí así. Se ha ido profundizando el estudio y fíjense ustedes cómo es. Dios pone en tus manos las respuestas. Lo único que tiene que hacer es saber buscar. Vamos al santo, para no dilatar más esto. Voy a mencionar para que sepan de quién estoy hablando, a ver si alguien da o alguien acierta, ¿sí? Voy a mencionar dos frases que lo caracterizan y según Wikipedia son las frases más duras que él tiene. Son dos, ¿ok? La primera dice, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que me da la gana. Así lo dice. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que me da la gana. Consiste en hacer lo que tengo que hacer porque me da la gana. Wow. Parece que nos hubiera metido un par de puñetes, ¿no? La verdadera libertad no consiste en hacer lo que me da la gana. La verdadera libertad consiste en hacer lo que tengo que hacer porque me da la gana, porque me nace el corazón hacerla. Si no, no hago nada. Esa es una. Y la segunda es cortísima, pero es otro jab tremendo. Yo creo que este santo, antes de ser santo, fue boxeador, me parece. O no, como era la época, el año 354, yo creo que era gladiador. Yo creo que era gladiador. Eh, Antes de ser santo, no lo estoy ofendiendo por si acaso. ¿Sí? La segunda dice, Dios mío, líbrame de mí mismo.
Esta es una frase que Jaime Bailey usó en un libro, en el último de sus libros, creo que fue donde habla donde tiene dos personajes, un tartamudo y una persona que tiene una discapacidad física. No me acuerdo el nombre del libro, pero él menciona siempre, pone una frase en cada libro, ¿ok? Y la frase que él puso en ese libro, que es mencionado por Isabel Allende, ¿ok? En el diario de Boi Casares, me parece, también la menciona, dice: Dios mío, líbrame de mí mismo, o sea, líbrame del monstruo que tengo adentro para no destruirme. ¿Qué tales frases? Que para la persona que las entiende, te está diciendo claramente que ser libre no es hacer lo que te da la gana, no es alejarte de Dios y dedicarte a lo malo, no. Es tener la valentía de hacer lo que tienes que hacer porque te da la gana hacerlo, porque te nace hacerlo, porque te quieres salvar. Y la segunda está hablando del monstruo que tenemos dentro. Dios mío, líbrame de mí mismo, o sea, que no me gane el monstruo, para no hacer daño. ¿Ok? ¿De quién estoy hablando? ¿De qué santo estoy hablando? Estoy hablando de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona es considerado para mí uno de los santos más duros que hay. Uno de los santos que siempre se ha caracterizado por su dureza, tanto en las enseñanzas como en los libros que tiene. Tiene dos libros, si no me equivoco. Uno de ellos se llama La ciudad de Dios. Sí, uno de ellos se llama La ciudad de Dios, ¿ok? Y otro se llama El nuevo cristiano, o El nacimiento de un nuevo cristiano. Son dos libros buenos, son buenos, hay muchas enseñanzas. Él era filósofo, teólogo, pero lo más sorprendente de todo esto, y vamos un poco a la historia, para que vean ustedes que toda persona tiene una oportunidad de cambio. Por algo habían dos ladrones al lado de Jesucristo en la cruz. Uno de ellos se salvó porque se arrepintió. Así que vuelvo a repetir, aquellas personas que quieren lapidar a otra, diciéndoles que ya no tienen opción de salvarse, lo único que tiene que hacer es decirle a esa persona que nunca más mencione eso o coserle la boca. Así es sencillo. Porque nadie tiene derecho a lapidar a nadie ya y hacer que pierda esa fe. Lo está asesinando espiritualmente. Así de claro. Si Dimas se salvó, estando en la cruz y siendo ladrón, ¿por qué una persona que no ha sido ladrona o ladrón, que ha cometido errores, va a ser lapidada? Menos por alguien que no tiene la condición moral. Pues San Agustín, antes de ser santo, primero que nació en Tagaste, que por la historia era parte de África, pero ahora es Argelia. ¿Ok? Nació por el año 354 después de Cristo. Y esta sí es nueva, agárrense. Su madre fue una santa. Su madre fue una santa, se llama Santa Mónica. Y era cristiana ortodoxa, pero de los cristianos antiguos, de los primeros cristianos, de aquellos que se entregaban a Cristo por completo, de aquellos que dejaban todo por su fe y amor a Cristo, porque sabían que haciendo esto se iban a salvar. Y la familia de la mamá de San Agustín, ¿ok?, era cristiana. Pero Mónica, o Santa Mónica, conoció al padre de San Agustín. Según cuenta la biografía, un tipo pagano, ¿ok?, de mal carácter, agresivo. Pero acá viene lo bueno y es el ejemplo que siguieron muchas mujeres en aquella época que decidieron convertirla en santa. Y este es algo nuevo para ustedes.
Antiguamente la Iglesia Católica no tenía la autoridad espiritual o la bendición de Dios. Ojo con esto, la autoridad espiritual o la bendición de Dios, ¿ok? U otros requisitos más para canonizar a nadie. Recién en el año de 1298 se hizo la primera canonización. Antiguamente, el pueblo de la ciudad donde vivía la persona, que por su acción y por su comportamiento y por algún tipo de milagro o don que tenía, que hacía curaciones, sanaciones y todo eso, con mucha discreción porque eran perseguidos, cuando morían los consideraban santos, eran canonizados canonizados popularmente, o el pueblo los canonizaba. Es más, hacían recolectas, juntaban dinero y le construían una pequeña capilla a ese personaje, sea hombre o mujer. Y Santa Mónica, la mamá de San Agustín, se ganó ese título, fue canonizada por el pueblo de Tagaste, que está en Argelia, ahora tiene otro nombre, Sul Arak creo que se llama, ¿ok? Fue canonizada por el pueblo, no por la Iglesia Católica. Ahora le explico por qué, ¿ok? Y cuando ella murió, se le canonizó, ¿por qué? Porque hizo dos grandes actos mediante la oración. Escúchenme bien. Esta mujer fue canonizada porque fue un ejemplo de fe y oración. La oración lo puede todo. Esta mujer oró desde que se casó por el papá de San Agustín para que se convirtiera al cristianismo, porque ella era cristiana. Le vuelvo a repetir, de los primeros cristianos verdaderos, ¿ok? Y después oró para que su hijo dejara de ser alcohólico, San Agustín. San Agustín se convirtió, ¿ok?, en un tomador empedernido. Así como les digo, antes de ser santo, él fue un tomador empedernido, fue un bohemio. Hacía todo lo necesario para autodestruirse, pero había un porqué. En su corazón le nacía buscar la verdad de Dios, cómo llegar de manera correcta a Dios. Lo que sucede es que la Iglesia Católica estaba sin poder, no tenía el respaldo por la falta quizás de conocimiento, de preparación. Los sacerdotes no eran personas en las cuales podían creer. Quizás las acciones que hacían, quizás las acciones que cometían o la actitud que tomaban, no era una actitud que era bien recibida por los lugareños, porque los cristianos antiguos se comportaban como se comportó Jesucristo con los 12 apóstoles. Ellos predicaban. Pero ¿qué hicieron ellos? Muy inteligentes, ¿ok? Unificaron en aquel entonces a todas las iglesias pequeñas, entre comillas, o congregaciones pequeñas de cristianos, llegando hasta Oriente y Occidente, ¿sí? Y las agruparon o las absorbieron a la Iglesia Católica. ¿Me dejo entender? La Iglesia Católica tiene 24 subiglesias, suiris se llama. Suiris, ¿qué cosas significa eso? Ok, que hay 24 iglesias que no son católicas, que tienen su doctrina y su filosofía y su estudio doctrinal individualmente,
que difiere del catolicismo, pero que sin embargo por un tema de poder y de unificación y el interés también de estas iglesias por crecer, ¿ok? Se reunieron, ¿sí? Y se hicieron una sola tomando el nombre de la Iglesia Católica. Estoy siendo claro, pero en realidad San Agustín era cristiano. Su madre era cristiana. Y como ellos, muchos santos antiguos han sido cristianos. Pero sin embargo, la Iglesia Católica los canonizó después de muchísimos años. Pero ellos antes eran canonizados por el pueblo. De ahí nace la confusión y el caos religioso. ¿Por qué? Porque te perdías en el estudio. Y eso fue lo que sucedió con San Agustín. San Agustín estuvo 30 años buscando la verdad, llevando una vida desordenada. Tuvo un hijo, ¿ok? Hasta que su madre, con oración y fe, logró hacer que se bautice cristiano. Y una vez que se bautizó cristiano, ¿ok? Fue llevado a otro lugar donde comenzó sus verdaderos estudios a profundidad de filosofía, teología, ¿ok? Y agárrense acá. Como estaban ya unidos las 24 iglesias de Occidente, se llaman las 24 iglesias de Occidente, las iglesias de Occidente, ¿ok? Son las iglesias cristianas antiguas, las iglesias judías y las iglesias del Islam. Esa no la sabían, esa es nueva. Esas tres iglesias o tres doctrinas, ¿ok? Fue la que San Agustín estudió para convertirse en lo que es hoy uno de los principales doctores en filosofía, un erudito en el conocimiento de teología, ¿ok? Y un santo muy realista y muy duro para sus enseñanzas, porque vivió en carne propia la persecución para impedir que haga sus libros y que saque a la luz muchas cosas. Señores, lo dijo hace poco el Papa Francisco antes de morir. Cuando se junten esas tres religiones, todo en el Medio Oriente terminará. Pero nadie le entendió, o los que entendieron están en silencio total, porque no conviene hablar de esto. Pero ¿por qué no va a convenir hablar de esto si el fiel se merece saber la verdad? ¿Por qué ellos estudian ese tipo de enseñanzas? Porque las tres, el judaísmo, ¿ok? Es el que te enseña a creer y a desarrollar la conciencia crística, de la cual hablé en el video de San Martín. Y las tres son consideradas, con este nombre sí creo que va a quedar más claro, las religiones abrámicas de Abraham. ¿Por qué son consideradas las religiones abrámicas? Porque no se olviden que Abraham tuvo un hijo mayor antes de Isaac, que fue Ismael. E Ismael fue desterrado con su madre Agar al Medio Oriente, y él
formó lo que es el Islam con las enseñanzas de su padre. Son religiones que Abraham tuvo que ver directamente en su formación o en su doctrina. El cristianismo, ni qué decirlo, porque es en base a Cristo. ¿Se dan cuenta la confusión que vino cuando hubo esa unificación? Es ahí donde aparecen muchos personajes que quieren cambiar para dejar a Cristo de lado. Aparece el tal Arrio, que en su presentación de la Biblia no quería poner a Cristo y darle el lugar correspondiente, casualmente porque sabía perfectamente que con esto, con estas tres religiones juntas y con una sola verdad, el mundo se salva. Y San Agustín fue uno de los primeros que tuvo la valentía de ser cristiano católico. Aceptó su condición y siguió adelante. ¿Cómo siguió adelante? Con Dios de la mano y estudiando. ¿Para qué? Para dejarnos el legado de todo lo que tenemos que hacer para poder salvarnos. No hay más vuelta que darle. Es así de claro. La Iglesia Católica no tuviera el poder que tiene si no tuviera a estas 24 iglesias que la respaldaron desde la antigüedad, pero que ahora son llamadas iglesias católicas. Por eso que ahí aparecen los franciscanos, los dominicos, los recoletas, los carmelitas, perdón, los carmelitas no. Hay el nombre de una santa, no recuerdo ahorita. Aparecen congregaciones tanto para hombres como para mujeres, desde la antigüedad. Y se crea la orden de los San Agustinianos. ¿Me dejo entender? Entonces, yendo directamente al punto al que quería llegar, era demostrar una vez más que, señores, la salvación está en hacer dos cosas. Recuerden este mensaje. La verdadera libertad no es hacer lo que nos da la gana. No dejemos a Dios de lado. Preocupémonos por reconciliarnos con Él, por pedirle sabiduría. Pidámosle, Padre, quiero buscar qué leer. Dejemos el internet de lado que nos pone medio tontos. Busquemos Wikipedia, busquemos Google. Veamos videos de YouTube. No estemos viendo los cómicos ambulantes. No estemos viendo el TikTok. Ya, eso tiene un momento. Pero tienes tantas cosas en internet a la mano que si sabes usarlas, puedes encontrar la respuesta a este mensaje. Voy a hacer lo que a mí me da la gana porque tengo que hacerlo. Porque soy consciente que sin Dios no soy nada. Y recuerden de la otra frase. Dios mío, líbrame de mí mismo. Son fabulosas. Antiguamente, para terminar, tengo 30 minutos, antiguamente, y es por eso que una parte de los mandamientos, creo yo, dice, no adorarás a ídolos falsos. Ok, Dios sabe lo que hace. Ese mensaje fue para esa época, para esta época y para esta época. Así de sencillo. ¿Por qué?
Porque según la encuesta que yo he encontrado, tenemos más de 27.000 santos en el mundo, ¿sabían ustedes? Pero de los cuales solamente 9.000, si no me equivoco, están canonizados. El resto de los santos están en pueblos pequeños, ¿ok? Pueden haber sido personas con mucha fe, ¿ok? Están en el pueblo con su altar y son considerados santos porque el pueblo así lo eligió. El obispo se llamaba antes, ¿ok? En la iglesia mormona también se llama obispo porque los cristianos los seguidores de Cristo fueron los que pusieron ese nombre. Por eso que la iglesia se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sí, el obispo de ese grupo humano fue el que se encargaba de canonizar a pedido del pueblo, de la comunidad, a esa persona. Por eso que le levantaban un pequeño altar. ¿Ok? Y San Agustín fue hijo de una santa que se llama Santa Mónica, a las cuales pueden ustedes investigar, y es el ejemplo a seguir en lo que se refiere a oración, oración, oración y fe. Porque gracias a esa mujer, su marido murió en paz, ¿ok? Conoció a Cristo, se bautizó cristiano al caer enfermo, quizás porque cayó enfermo, no le buscó una salvación, Dios hizo que sufriera con él, nunca le levantó la mano ni nunca la agredió, eso sí, dentro de toda su paganería la respetó, ¿ok? E hizo que su hijo se convirtiera en lo que es ahora. Es considerada una santa. Mis respetos. Mis respetos. Hizo que su hijo dejara el alcohol. Era un alcohólico. Señores, eso se llama amor de madre. Y ese es el trabajo de las madres hoy en día. De los padres también. Pero yo siempre he dicho que la oración de una madre retumba a los cielos. Pidan de corazón ustedes por cada uno de sus hijos, por quienes quieren pedir ustedes, por quienes sienten en su corazón. Si quieren pedir por todos, pidan por todos, ¿ok? Y se acordarán de los que les digo. Interesante todo esto, ¿sí? Me están llamando por teléfono, que Dios me lo bendiga, cuídense.